Este podcast es una iniciativa de Quinton Brands, el estudio de diseño de marca y branding de Samuel Ferrer. Si tienes un negocio, tienes una marca, y Quinton Brands te ayuda a crearla y a gestionarla de forma honesta y relevante para tu audiencia. No lo dudes, empieza a invertir en el mayor activo que tienes, tu marca. Más información en www.quintonbrands.com. Bueno. Hoy charlamos con José Carlos Cortizo, más conocido como Corti. Él es socio y CMO en Product Hackers, una agencia de growth que ayuda a crecer a las principales marcas en canales digitales. Es, además, cofundador de Mumbler, un servicio SaaS que ayuda a los creadores de contenido a monetizar mejor sus audiencias. Creador empedernido, DJ a ratitos y obsesionado por el crecimiento personal en sobrecrecer.com. Bueno, bienvenido, Corti. Estoy súper contento de tenerte en este humilde podcast. Muchas gracias por la invitación. Muchas ganas tenía yo de estar por aquí y hablar de cosas que nos gustan a los dos, como marcas y este tipo de cosas. Por supuesto que sí. A mí el tema de branding me encanta. Yo soy un seguidor de todo lo que tenga que ver con los negocios y las marcas, y tu podcast de producción, el podcast de Product Hacker que tú conduces, es casi como uno de los podcasts que tengo de escucha todas las semanas. O sea que seguro que sí, seguro que lo que charlemos nos va a gustar, al menos a nosotros. Esperemos que a más gente también. Vale, yo te he hecho una pequeña presentación, así un poquito de lo que tú eres o a qué te dedicas, pero yo entiendo que harás más cosas o que a lo mejor quieres profundizar en alguna cosa más. Entonces, nada, cuéntanos un poquito a qué te dedicas y sobre todo por qué te dedicas a eso. La verdad que me has presentado muy guay, que muchas gracias, has hecho ahí un, un buen trabajo de síntesis. Yo siempre me defino pues como creador, o sea, porque al final... parece mentira, ¿no? Pero yo creo que hasta los 30 y pico, yo ahora tengo 42, pero hasta los 30 y pico no me entendía muy bien. O sea, no entendía por qué hacía lo que hacía. Se me decía, ¿por qué siempre me meto en charcos de hacer determinadas cosas y no entendía mi motivación? Me da cuenta con el tiempo que una de las cosas que me motiva y que me gusta es crear cosas. Crear cosas, que es un poco lo que engloba el por qué creo empresas. Llevo montando empresas desde el año 2000, la primera sin saber lo que hacía y luego cada vez de forma más consciente. Desde muy joven creando contenidos en todos los sitios donde he estado. Yo he sido profesor en la universidad y ahí montaba saraos para los alumnos, eventos, me buscaba la historia. Luego montaba mi empresa y montaba eventos. Entonces digo, aquí hay algo, ¿no? Y también pues he montado mucho tema de contenidos. Al final yo creo que hay una necesidad de crear cosas y una necesidad de contarle cosas al mundo. Entonces, parte de mi forma de contarle cosas al mundo son o contenidos o incluso una empresa, porque luego podemos profundizar, ¿no? Pero parte de la empresa es que tienes un propósito y se lo quieres contar al mundo de una forma u otra, haciendo o contando de forma más explícita. O sea, que podríamos decir que a ti lo que te motiva es comunicar, ¿no? Crear cosas y Eh, comunicar. O sea, esas dos cosas. esas dos cosas Sí, juntas. justo. De hecho, me gusta, veo mucha intersección. Yo el otro día se lo comentaban unos amigos que para mí comunicar es una herramienta. Entonces, por ejemplo, me pasa, ¿no? Ahora tenemos un tema de, estamos trabajando la cultura de forma interna, es decir, no solo definirla y tal, sino al final cuando vas creciendo, pues te enfrentas a nuevos retos culturales. Y yo me he dado cuenta de que uso la comunicación para arreglar muchas cosas, porque entre otras cosas digo, oye, pues me hemos montado un podcast interno para trabajar temas de cultura, ¿no? Es decir, Anda, qué bueno. claro, para mí la comunicación es una herramienta que me resulta muy fácil, pues para generar brand awareness, ¿no? Para dar visibilidad a la marca, para yo, por ejemplo, lo has dicho en Sobrecrecer, para mí Sobrecrecer es un ejercicio de reflexión propia, de crecimiento personal propio, donde tal, pero uso la comunicación como una forma de, pues, de obligarme, de forzarme, y enfrento con la comunicación, por ejemplo, a problemas de cultura o lo que sea. Entonces, yo he aprendido a utilizar la comunicación pues como una herramienta y en todo lo que creo, construyo, cuando encuentro un problema, pues si lo puedo solucionar con algo de comunicación me resulta muy innato. Qué bueno. Muy bien. No, es que me sorprende porque yo también soy bastante de hacer muchas cosas. De hecho, hay veces que me tengo que frenar porque ya te digo, como hablábamos antes en el prepodcast, yo tengo 3 críos y hay veces que el día está muy limitado. Y Claro. muchas veces me tengo que ir frenando a hacer cosas, ¿no? Entonces yo cuando hay gente que hace muchas cosas me llaman la atención.
porque es como, joder, qué guay, ¿sabes? Ojalá pudiera llegar a todo eso, ¿no? O sea que me mola mucho en ese sentido tenemos formas de accionar o de comunicarnos muy parecidas. Vale, ¿cómo descubriste? Porque al final tú te dedicas principalmente, eres el CMO de Product Hackers, te dedicas al growth. ¿Por qué te dedicas a eso? Porque ya he visto que haces un montón de cosas y tienes diferentes empresas, tienes aparte también el DJ. ¿Por qué justamente focalizar o principalmente en el growth, en el crecimiento? De hecho, tienes la newsletter que se llama Sobre Crecer. O sea, todo gira en torno al crecimiento. ¿Por qué? Claro. Pues ha sido un descubrimiento poco a poco, ¿no? Por un lado, o sea, el growth tiene una cosa chula y es que me permite estar en contacto con otras empresas que quieren crecer. Si yo me da cuenta, me gusta construir cosas y te gusta que esas cosas que construyes crezcan. Ha llegado un punto en mi vida en la que, claro, no podía meterme en tantos charcos como me gustaría, ¿no? Entonces, al final, pues oye, pues tengo mi proyecto principal, Product Hackers, tengo esa project que es Mumbler, tengo mi herramienta de comunicación, pero me gusta estar metido en más cosas. Entonces, Growth, ¿no? O sea, estar en una agencia de growth te permite estar en contacto con otros proyectos donde como compañía les ayudamos a crecer, donde aprendes y donde te ves ese crecimiento. Y es bastante similar en cierta manera a otra faceta que tengo, que es la de inversor, que desde hace años invierto en startups, que también es otra forma de oye, pues meter un poquito las manos en otros proyectos, entender tal y ver cómo crecen. El crecimiento para mí es una constante porque, joder, llegó un punto en la vida y digo, oye, quiero hacer crecer cosas, pero o sea, quiero construir cosas, pero quiero que crezcan, ¿no? Hay un reto continuo en el crecimiento que es muy interesante, que siempre estás fuera de lo que sabes hacer. Para mí, construir algo y hacerlo siempre igual, oye, pues es un reto muy limitado, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, me pasa con el podcast, que ahora estoy en pleno proceso de reconstrucción y ver hacia dónde va. Oye, llevo casi 400 episodios grabados del podcast. A estas alturas de la vida no me supone un reto, no hay que buscar otra cosa. Entonces, yo soy una persona que no me gusta el quedarme quieto en un punto. Y de hecho creo que quedarte quieto es no crecer. O sea, quedarte quieto es lo que va a hacer que tu negocio, tu proyecto, lo que sea, acabe desapareciendo, porque acabas perdiendo la motivación. Y es lo que me motiva del crecer a nivel personal y como empresa, ¿no? Que es lo que te va a permitir seguir vivo, porque si no creces, decreces, y es lo que te da como un por qué despertarme mañana, ¿no? Pues porque tengo una obsesión, ¿no? De hacer que esto vaya más, no se quede como está. Si quiero que se quede como está, pues no tengo que levantarme ni hacer nada, no tengo esa motivación. Qué bueno. A mí me ha gustado mucho lo que has dicho, eso de que al final el crecimiento es hacer cosas que están como fuera de tu zona de control, Claro. ¿vale? Que parece que es como antiintuitivo, ¿no? O contraintuitivo. El hacer cosas que se escapen a lo que tú sabes hacer, ¿no? Pero yo creo que ahí realmente es un reto. Hay gente que se encuentra cómoda yo entiendo que tú te encuentras cómodo en ese tipo de situaciones, pero no es lo habitual. Lo habitual es que la gente se encuentre cómoda en su parcela, en lo que controla y movimientos pocos, ¿no? Entonces, mola porque ahí es donde realmente hay crecimiento, donde hay evolución, donde uno encuentra otras cosas que hacer y yo creo que... Y esto es casi a lo mejor una reflexión como muy personal mía, ¿no? Pero creo que la sociedad también penaliza eso, ¿no? Es decir, no estamos... estamos como muy acostumbrados a tener nuestra zona de confort, nuestro trabajito, nuestro no sé qué, todo como muy controlado y a no salirnos, ¿no? Porque si no salimos, la incertidumbre, al final tú, claro, si inviertes en startups, si tienes empresas, si tienes no sé qué, o sea, tú convives con la incertidumbre, ¿no? Entonces, me refiero, es algo que es lo normal en este tipo de situaciones, pero no es lo que se ve en el día a día, ¿no? O sea, Es que yo es que creo que a la sociedad hay que hacerle poco caso. O sea, yo es una cosa que he aprendido vale. con el tiempo. Que te tienes que hacer caso a ti mismo. Y esto es algo a todos los niveles. Y cuando te haces caso a ti mismo y eres coherente, acabas encontrando pues quién quieres ser, cómo eres y demás, ¿no? Es verdad que cuando somos pequeños hay una búsqueda de la aceptación. Y es casi algo que se aprende, ¿no? Porque claro, tú eres pequeño, no sabes cómo te comportas, para estar en un grupo pues tienes que, oye, aprender esas reglas sociales. Pero a partir de una edad donde ya has aprendido esas reglas, hay dos tipos de personas, las que se mantienen en esas reglas, entonces al final pues van a estar limitadas por
pues a muchos niveles pues por lo que impone la sociedad, y hay otro tipo de personas donde que dice, oye, pues voy a encontrarme a mí mismo y voy a explorar dentro, evidentemente, de una serie de límites. Si vas continuamente desnudo por la calle y gritando, pues a lo mejor están limitados también, ¿no? Ya. Pero en esa exploración hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, me di cuenta, o sea, y esto me pasa a mí y me afecta a mi relación con mi mujer durante tiempo hasta que los dos entendimos qué pasaba. Yo, por ejemplo, mi mujer es muy social y yo, pese a que tengo mucha parte visible pues en internet, podcast, tal, porque me gusta y tal, yo soy una persona menos social. Yo en momentos libres yo quiero estar solo, o sea, un rato con mi mujer, con mis hijos, tal, pero yo necesito soledad. Yo con el tiempo he aprendido que era introvertido. Entonces tengo como una carga de energía que se me va yendo a lo largo del día de hablar con gente y puedo estar a gusto con ellos, pero llega un punto donde tengo muy poca energía y necesito recargar. Pues cuando te aceptas y te entiendes, te abren nuevos espacios. Yo he podido establecer pues, con mi mujer nuevas formas de relación, explicándole a mi mujer cómo me sentía y cómo era, pues que yo no entraba en determinadas dinámicas sociales, y buscamos esos espacios. Pero el salirte del qué espera la sociedad que haga de mí, que es pues, a lo mejor estar en más temas sociales con amigos y tal, oye, pues si a mí me hace daño, no voy a estar ahí, voy a buscar mi camino, voy a buscar mis formas en las que yo pueda pues, relacionarme con gente. Me resulta más fácil, por ejemplo, por internet, imagínate, yo tengo muchos amigos con los que comunico a distancia porque hay una comunicación más asíncrona, donde yo puedo en un momento determinado, oye, pues apago, dejo Y esto ya una está. hora y vuelvo. Eso es un ejemplo como muy tonto, pero yo creo que aplica a todas las facetas de la vida. Yo cuando empecé a emprender, me acuerdo la primera vez que a mis amigos con mi anterior empresa, con Brainsys, que estuve 10 años y pasé momentos chungos y decía cualquier cosa y todo el mundo me decía, ¿para qué emprendes? ¿Estás loco? Déjalo. Bueno, pues yo con el tiempo me he dado cuenta que emprender es una forma de expresión. O sea, a mí me permite tener o sea, es duro, vives lo que hemos dicho antes, totalmente fuera de la zona de confort continuamente, tienes que aprender a gestionarlo, no es innato en mí tampoco, pero a mí me genera ansiedad y yo convivo con la ansiedad, pero me permite un montón de cosas que a mí Que me compensa. benefician. Hablamos, por ejemplo, antes de grabar de la conciliación, o sea, me permite, pues ahora mismo yo puedo estar viviendo en un pueblo al lado de la playa, recoger a mi hijo y dejarlo todos los días en el cole y estar un ratito con él y hacer lo que me da la gana, currando mucho, pero lo puedo hacer gracias a que he hecho esas apuestas. Entonces yo creo que hay que salirse de lo social. O sea, no tenemos por qué hacer continuamente lo que la sociedad espera de nosotros. Eso te limita el crecimiento. Y cuando de pequeño eras el rarito, o sea, esto se dice mucho, ¿vale? Pero es verdad, yo de pequeño era rarito, pues como mucha gente es que éramos raritos, y cuando te haces mayor te das cuenta que ese rarito es lo que te hace especial, ¿no? Que te da una Mm. serie de superpoderes y una serie de capacidades pues que a lo mejor otros no tienen. Y yo creo que hay que promover ese, oye, encuéntrate. O sea, entiende qué es lo que te mueve y haz una vida que esté adaptada a eso. Muy bien. O sea, poco más que añadir. Estoy súper de acuerdo con todo lo que has dicho. En muchas cosas coincido, ya te lo he dicho antes también. Y me ha parecido genial esa reflexión y ese enfoque, ¿no? Al final hay que salirse un poquito también de lo social. También es cierto que si hacemos lo que hacen todos o lo que todo el mundo exige, pues dejamos de ser nosotros, ¿no? En muchos casos, ¿no? No. Y Totalmente no de vas a acuerdo. conseguir, o sea, si todo el mundo hace X, pues va a conseguir X. Si Claro. tú quieres conseguir más, oye, también ambiciones de cada uno. Yo, por ejemplo, quiero conseguir más, ya no solo a nivel, oye, soy sincero, ¿me gustaría algún día tener más pasta? Pues sí, pero quiero conseguir más en el sentido pues quiero tener un impacto, me gustaría tener un impacto, me gustaría tener una vida más plena en muchos sentidos. Entonces, si tú quieres un poco más, o eres más ambicioso en determinadas facetas tuyas, pues tendrás que Claro. hacer las cosas de una forma distinta a los demás. Si no, lo que vas a tener es una vida estándar. Oye, si te vale eso y es lo que quieres, genial. Pero si no, sé crítico contigo mismo. Totalmente. Vale, vamos a cambiar un poquito de tercio, vamos a centrarnos. Estas preguntas las suelo hacer siempre a todos Ujú. los invitados. ¿Qué es para ti un negocio y qué es para ti una marca? ¿Vale? Porque Vale. no es lo mismo y bueno, me gusta conocer un poco todos los invitados qué opinan de cada una de estas dos preguntas. Mola. Para mí un negocio es un conjunto de personas que resuelven un problema y viven de ello.
O sea, que es lo que separa un poco una organización para mí de una empresa, ¿no? Una organización es un conjunto de personas en torno, pues, a un propósito, que resuelven un problema, o se centran en algo, y cuando encima viven de ello, pues lo llamamos empresa. Y para mí una marca, que no sé, es una acepción, pues que pues, la gente esté de acuerdo, pero es como yo lo veo, es una forma de comportarse, una forma de comunicarse con el mundo. Es decir, para mí la marca es la forma en la que, el cómo la empresa, en este caso, pues se enfrenta a las cosas. Por eso yo es que nunca veo las marcas, que a veces tengo alguna discusión, ¿no? De, oye, el logo, la parte visual, eso está guay, al final, porque es como, pues como nos vestimos, ¿no? A veces nos vestimos de una forma porque quieres representar algo. Es decir, yo de hecho voy en camisetas cutres en gran medida porque quiero contarle algo al mundo. O sea, es Claro, una totalmente. forma, ¿no? Pues la marca es igual, tiene que tener una parte visual, que es esa forma de vestirse, pero lo más importante, la marca está por debajo, que es, para mí es que esa conexión con la cultura es obvia. La marca es el reflejo de la cultura. Por eso para mí los contenidos son marca, lo que las acciones de todos son marca. Es decir, joder, a mí de hecho el límite entre marca y marketing me resulta muy complicado porque, o sea, cuando a veces la gente dice, oye, ¿hasta dónde? Tú lo vivirás, ¿no? Y a la agencia de branding, ¿hasta dónde llega? ¿Y dónde empieza la agencia de marketing? Bueno, Ya. pues hay un límite difuso porque todo está muy conectado. De hecho, es como la eterna ¿qué va primero, no? Eso es como lo del huevo y la gallina. Que es que a qué le corresponde a qué. Si la marca la toca el marketing, si es más de branding, al final está en todos los lados, la toca en todos los Justo. sitios. Y tiene que ser coherente. Y O sea, tiene, claro, tiene que tocarse en todos los lados y tener una coherencia, ¿no? Que es lo que huelas donde lo huelas, llegas, "Ostras, es esta marca". exactamente. Y sobre todo, que es lo que tú dices, está muy relacionado con la cultura, muy relacionado. Más allá de la parte visual. La parte visual no tiene un peso muy, muy, muy limitado en lo que es Justo. el impacto, ¿vale? De una marca, ¿vale? Tú puedes no tener prácticamente nada visual de una marca y tener una marca muy, muy potente. O sea, y si no, a la vista está todos estos contenidos en audio y tal, que no, podrían no tener parte visual. Lo que pasa es que al final nosotros somos seres muy visuales, por norma general, y todo al final, y todo lo llevamos al sentido de los ojos. Pero porque es Claro. nuestra forma de, un poco de, estamos más cómodos así, como especie, ¿no? Pero pues, no tiene por qué. Y la parte de la cultura ahora mismo es un tema que ahora está como muy en boga y como muy de... Y creo que está muy relacionado con eso también. Y eso también te lo pregunto a ti un poco. Me acaba de venir, pero creo que puede ser interesante esta pregunta. ¿Qué importancia crees que tiene la cultura de una marca, el crear comunidad, el crear tal, con esta evolución de las redes sociales, que ya estamos pasando de redes sociales masivas a redes sociales locales o más de nicho, o más concretas? Es decir, ahí hay una relación, ¿no? En fin, Sí. yo le veo una causa-efecto o una, como mínimo, correlación entre las redes sociales cada vez menos masificadas y más controladas y más con una forma de generar cultura, crear cultura y generar pequeñas comunidades, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso y cómo lo estáis aplicando en una empresa como la tuya, que es bastante grande, con un impacto potente? De hecho, creo que es una de las empresas más importantes a nivel de growth en España. Entonces, es lo que tú has dicho antes, estáis enfrentando una serie de retos a nivel de cultura y cuéntame un poquito eso, ¿cómo ves este tema? Me parece una pregunta súper chula, porque yo de hecho una cosa, y lo he hablado últimamente con mucha gente, ¿no? Que vemos, me voy a ir a marcas como muy concepto marca muy fácil de entender, marcas de moda, marcas un poquito más lo que entendemos por una marca tradicional fácil, ¿no? Por decirlo Ujú. así. Que todos somos marcas, ¿no? Pero yo que sé, me resulta más fácil ejemplificarlo pues, en un Blue Banana, en un Minimalist, marcas de moda que lo tenemos todo. Ha habido una tendencia durante unos años, yo sé, desde que pasó Hawkers y demás, sí que se usó las redes sociales como un amplificador de una forma muy masiva, más que nada porque al final las redes sociales a nivel de publicidad te permitían impactar a mucha gente con tu marca. Seguramente entendía con un concepto de marca más simple, ¿no? Pues oye, al final, un buen producto, a un concepto interesante y lo pongo delante. Pero lo que estamos viendo es una evolución hacia algo mucho más distinto, donde las marcas son mucho más personalistas, que quiere decir, oye, incluso las marcas, los fundadores están muy en el centro, son casi un reflejo más de una persona que de algo mucho más grande y donde se están creando en torno a comunidades, ¿no? Se busca una conexión casi
del fundador con la gente en torno a unos valores y a partir de ahí se va construyendo la marca. Entonces, claro, tiene mucho sentido lo que dices de redes sociales pues más nicho, más pequeñas, comunidades, porque al final la gente lo que está buscando es, oye, hemos vivido ya la época de las redes sociales que nos permitía conectar con todo el mundo, pero claro, ya hemos conectado con todos y nos hemos saturado, y ahora lo que buscamos quizás es esa conexión mucho más relevante con personas concretas que nos inspiran. Y yo creo que es lo que vamos a ver en los próximos años, ¿no? Un paso del me gusta Nike como marca, que está guay, o sea, me gusta, pero va a perder relevancia y voy a buscar marcas donde realmente esté conectando con el fundador, ¿no? Yo sé, el caso a lo mejor paradigmático es Tesla, SpaceX con Elon, ¿no? Que te puede caer bien mal a mí a ratos, pero al final es verdad que es un cuando la gente habla de SpaceX muchas veces hablan de la marca y están hablando de Elon y al revés, ¿no? Porque es casi imposible separar. Es un caso exagerado, pero en marcas mucho más pequeñas está pasando. En nuestro caso, es que todo lo vivimos, lo mamamos y todo está muy conectado. La cultura de empresa al final es lo que define cómo tu gente va a comportarse entre ellos, con tus clientes y hacia afuera. Por lo tanto, ¿de qué sirve yo que haga un contenido chachipiruli de que somos la caña y nos comportamos de una forma cuando la forma en la que se comporta mi equipo es distinta, ¿no? Entonces, claro, para nosotros el trabajar la cultura es casi una forma de primero entender realmente cómo nos comportamos, porque a veces dices me gustaría que nos comportáramos de una forma, cuando eres 10 es fácil, cuando eres 60 pues se complica, hay que estar como vigilando continuamente cómo evoluciona esa cultura y a veces te lleva a sitios interesantes, a veces te lleva a sitios distintos a los que has nacido, y mantener esa coherencia hacia afuera, ¿no? Decir, oye, pues que realmente seamos lo que decimos ser o digamos lo que somos. Porque en el momento en el que se rompe eso, impostas. O sea, de repente, pues es cuando la gente te empieza a decir, tío, yo es que me he acercado a ti porque eras de una forma y eres de otra, ¿no? Que esto nos pasa con las personas. ¿Cuál es el complicado? Siempre con temas de cultura con dos escalas, que cada persona es distinta. Es decir, una cultura no es una forma de me comporto siempre de una forma. Es una forma laxa de tener una visión compartida. Cada uno lo lleva a lo suyo. Y bueno, pues es muy importante. La cultura empieza en el hiring, ¿no? O sea, empieza en buscar personas que compartan una forma de ver el mundo, que no tiene que ser buena ni mala. Por ejemplo, en Product Hackers somos una cultura exigente. Es decir, ante Product Hackers tenemos valores como Go Big or Go Home, ¿no? Es decir, oye, por todas, continuamente. Aquí se viene a desarrollarte personal y profesionalmente. Es un sitio donde vas a currar mucho, no quiere decir muchas horas, ¿no? Pero vas a currar tus horas, somos súper flexibles, un montón de cosas, pero aquí los retos que tenemos son tochos. ¿Qué pasa? Que nos viene bien que venga gente que la apetezca, esté en ese momento vital y le apetezca decir, oye, quiero coger retos grandes. Y hemos tenido ese aprendizaje, por ejemplo, en contrataciones. A veces, oye, por necesitar contratar, pues a lo mejor abrir un poco más la mano en cultura y en meter gente pues que a lo mejor no tenía esa forma de ver el mundo, que ellos prefieren tener retos menos intensos, que es súper respetable, pero no encaja con nosotros. Y yo creo que ese es el reto, que la cultura no es algo que se defina ni típico se dice, no son cosas que se pegan en las paredes y ya está. Es que o lo conectas desde la primera cosa que dices hacia afuera, el proceso de hiring, en el onboarding y luego en el día a día, en cómo te comportas y estás continuamente tuneándola y ajustando y entendiéndolo, o se desmorona. Totalmente. ¿Qué herramientas usáis? Herramientas me refiero a forma de hacer, no tiene por qué ser una herramienta en concreto, me refiero. ¿Qué recursos tenéis para que esa cultura... Porque entiendo que condiciona mucho el proceso de hiring también, entiendo, ¿no? Me refiero, o sea, ¿hasta qué punto preferís... Son dos preguntas. La primera, ¿hasta qué punto preferís, sacrificar un poco talento o en versus cultura? Es decir, alguien que encaje bien en el equipo, que vaya a sumar, que vaya tal, pero a lo mejor no es el más top. Cultura first. O sea, esto lo hemos aprendido a muerte. Hemos metido gente top, o sea, gente que decíamos sobre el papel. Oye, viene de empresote, que flipas, encaja en growth porque ha hecho un rol de growth en no sé cuántas startups que te cagas. A lo mejor parece que no encaja tanto en cultura, pero tal, a tomar por saco, no funciona. No funciona. Cultura, ¿por qué? Porque en cuanto tengas el primer bache en el camino,
se va a comportar de una forma totalmente distinta como tú esperas. Entonces, claro, tú no quieres gente que a las muy buenas, o sea, sí, que tú quieres que la gente que a las muy buenas haga las cosas como tú esperas que se hagan, pero quieres que a las muy malas también. Y la Claro. cultura yo creo que es lo que define qué pasa cuando las cosas pues no van tan bien, cuando hay un bache en el camino. Y ahí es cuando realmente, bueno, pues la gente lo nota. O sea, en cuanto hay un bache es cuando realmente ves cómo es una persona. Y si se enfrenta a un reto se derrumba, si quiere escapar, porque hay gente que es que no es capaz de enfrentarse a un reto, quiere escapar, o incluso pues gente que no sabe trabajar en equipo cuando hay un problema, que, oye, pues que genera agresividad. O sea, hay mil tipos de comportamientos. Entonces, claro, tú necesitas gente que se enfrente a las cosas en los momentos difíciles de la misma forma. Si es un poquito más flojo técnicamente, ya se aprenderá. Eso es algo que se aprende. Tu carácter no lo vas a cambiar. Ya, es más difícil, ¿no? Es como... Vale, y la segunda es eso. ¿Cómo hacéis, qué herramientas, recursos, maneras tenéis para transmitir la cultura de Product Hackers al equipo? Has dicho antes que tenéis un podcast interno, que me parece interesante. Es decir, ¿qué utilizáis precisamente para eso, ¿no? Porque la cultura ya no es solo cómo te comportas cuando las cosas van mal, sino cómo haces equipo, cómo no haces. Entiendo que Justo. en diferentes departamentos se crean como subculturas o miniculturas dentro de cada error, porque es lo que tú dices, al final somos personas, las personas tenemos nuestros tics, nuestras cosas, depende si eres más de marketing tienes unos dejes, si eres más de programación tienes otros, y ahí se crean como pequeños grupos. ¿Cómo haces que todo eso reme a favor? Obviamente, por supuesto, con los matices, las variaciones necesarias. ¿Cómo lo hacéis? Es difícil. Ya, te he liado. Seguramente lo más importante a lo mejor me lo deje. Pero bueno, algunas cosas que nos funcionan. Lo primero, máxima transparencia, hablamos mucho. Es decir, compartimos cosas hacia adentro y hacia afuera. De hecho, tenemos podcast de más o menos cada cuarter. Tenemos un podcast donde nos juntamos los socios y contamos lo que ha pasado y bastante a cazón quitado, y aprendizajes y tal, y que escucha también el equipo y nos da feedback internamente. Hacemos ese tipo de reflexiones. Luego, one-to-ones son herramientas brutales para bajar la... Es decir, oye, pues tú con las personas que están en tu equipo, pues al menos una vez al mes tienes una one-to-one donde no se habla de qué tareas tienes que hacer, se habla de, oye, pues cómo te sientes, cuáles son tus retos, qué no está funcionando y tratas un poco de ayudarlo. Y esa cultura one-to-one que baja hacia abajo. Entonces, intentamos que la cultura permee mucho ahí. Tenemos una cultura de feedback muy fuerte y por eso tenemos muchas herramientas para dar feedback. De hecho, por ejemplo, usamos Nailed, que es una herramienta española que mola mucho para esto, que todos los viernes pues, te lanza una pregunta, oye, ¿cómo estás? Contestas y luego puedes mandar aplausos a las personas que quieras, que es una forma de dar feedback positivo, pero luego también puedes dar feedback cañero a la empresa. Y pues todos los viernes esto te hace distintas preguntas. Oye, ¿cómo te has encontrado? Oye, pues promueve tu empresa no sé qué cosa y la gente contesta. Y la gente contestaba, pues, y a veces te dice cosas que no funcionan tal. Entonces, ahí son los momentos donde pues nosotros cogemos ese feedback, contestamos, a veces incluso le damos visibilidad en abierto, y como es anónimo, no dices quién, tampoco es el objeto, pero dices, oye, ha habido este feedback, si alguien quiere algo que añadir, que nos lo diga, vamos a hacer A, B, C y D. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Si queremos una cultura de feedback y de crecimiento personal y profesional, pues abrimos canales de feedback y nos la comemos doblada cuando nos duele. Eso, Claro, eso iba a decir, digo, hay que ser muy valientes también, poco para escucharte, porque hay gente que no quiere, o sea, normalmente los CEOs, los directivos no suelen querer escuchar que las cosas van mal en algo, ¿vale? Porque esos al final son problemas. Pero el otro día no sé, escuchaba yo, no sé a quién se lo oía, que al final los problemas, no puedes no tener problemas, es decir, los problemas van a seguir estando. Si solucionas uno, tendrás otro. Y si lo haces de otra manera, pues tendrás otro. Los problemas están. No es tanto no tener como qué hacer cuando los tienes y cómo los solucionas de la mejor manera posible, ¿no? Y, ¿sabes? Claro, entonces, esconder este tipo de feedback, no querer escucharlo, te genera otros problemas también. O sea, que al final... Claro, es que el problema, lo que has dicho tú, el problema lo vas a tener igual. Otra cosa es que tú quieras ser consciente. O sea, para mí el feedback es una herramienta que te permite entender que hay situaciones. Mira, hemos hecho un cambio organizativo hace poco y hablaba con los responsables un poco que han llevado el cambio y les preguntaba, oye, ¿cómo lo veis? Creemos que está yendo bien.
dijimos, oye, por si acaso, vamos a hacer una encuesta, vamos a preguntarle al equipo que le ha afectado el cambio, que nos lo cuente. Pero claro, una cosa es el feedback que te dan también a veces hablando con ellos en grupo y luego otra cosa es el feedback RAW de, oye, encuesta anónima, Ya, suelta lo que quieras. Y salieron cosas intensas. Entonces, claro, cuando recibes eso, pues a veces los managers te dicen, joder, pues vaya decepción. Al final hay ya, un disgusto, ¿no? Oye, hemos trabajado tal y no me esperaba esto. Y a veces, oye, pues yo un poco lo que transmitimos es, esto es maravilloso. O sea, es mejor que hoy, que hace una semana que hemos hecho el cambio, estemos recibiendo feedback y podamos corregir, mejorar y tal, porque hay parte de las cosas que podrás solucionar, otras partes no. O sea, hay otra parte que a veces el cambio necesita su tiempo de maduración y de aceptación. Pero todo lo que podamos hacer lo podemos ir haciendo, en lugar de esperar 3 semanas a que alguien se queme y cuando pase lo que, porque luego pasan cosas, pues antes de que alguien se queme y diga me voy, pues hayamos podido corregir cosas. Entonces yo creo que los problemas los tienes. Otra cosa es que tú los busques explicitarlos para hacer algo o no. En algún momento te va a explotar. totalmente. Estabas hablando y me estaba acordando de casos en los que he vivido yo también cuando estaba trabajando en la universidad y gestionaba el equipo y te das cuenta de que cuando te ibas a preguntar un poco en confianza, en one-to-ones o lo que sea, ahí veías, decía, no, es que tú pensabas que fulanito o menganita estaba más o menos bien y de repente te dice, no, estoy un poco cansado en esto o un poco cansado del otro y tú dices, oye, pues no me había dado ni cuenta. O con este otro equipo, esta persona me está dando problemas por esto. Y tú dices, ostras, pues lo que se respira, aunque estés en el equipo metido, Mm, lo que se respira en el día a día no es esto, es como, lo llevas como muy claro. interno, ¿no? Entonces, eso siempre llama la atención y que hayan herramientas en empresas que permitan espacios para que este tipo de cosas pasen, son súper constructivos, por Claro. supuestísimo. Es muy importante además también conocer el tipo de persona, es decir, porque hay muchos perfiles, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy consciente porque soy así, hay un perfil, americanos dicen de pusher y puller, ¿no? El que empuja y el puller Mm, es un poco el que coge el peso y lo lleva encima. Entonces, por ejemplo, saber quiénes son puller en tu equipo, es decir, quiénes son esas personas que cada vez que hay algo cogen y lo hacen, pero encima son de no protestar y se ponen el peso a la espalda. Eso es muy importante porque esa peña, por ejemplo, no se queja. ya, Esa peña o hablas con aguanta. ellos o son como mulas de carga. Eso sí, al día que petan, quieren quemarlo todo y se quieren ir. Ya, Entonces, el entender cómo es cada persona para, oye, tengo yo que proactivar, porque hay gente que no hace falta que le vea, gente que te viene. ya, Y a la primera, tal, pues maravilloso, pues ya está, no me tengo que preocupar. Pero hay gente a la que tienes que ir tú a rascarle y encima le vas a preguntar y te decir bien. Y tú dices, yo sé que no estás bien. Venga, rasca, 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 hasta que sale y puedes entender un poco cómo está. totalmente. Vale, vamos a hablar un poquito ahora de cómo está el sector, de cómo ves un poco el sector empresarial en general, ¿vale? Tú al final te dejo un poco abierta para que tú tires hacia el mundo startup o hacia el mundo corporate, hacia donde tú quieras, ¿no? ¿Cómo ves un poco el mercado, las empresas, todo esto con las nuevas tecnologías, la irrupción de las IAs, ese tipo de cosas, ¿no? Que parece que ahora todo el mundo tenga que hablar de estas cosas y parece que si no tienes ahora ChatGPT, pues no eres nada. ¿Y cómo ves un poco, también un poco enlazándolo, me interesa saber un poco la opinión tuya de ya no solo la captación de talento que hemos dicho antes del hiring, sino cómo haces que el equipo se quiera estar, quiera mantenerse, quiera seguir, porque ahora hay como mucha rotación, en 2 o 3 años están cambiando las empresas, entonces eso afecta directamente a cómo va el sector, a cómo van las empresas, a cómo... Y sobre todo, y si particularizamos ya en diferentes sectores o en diferentes... Hay sectores en los que realmente la gente no quiere ni trabajar directamente. O sea, no, Yeah. esto yo no lo hago, ¿sabes? Esto que lo haga otro. Entonces, en el tuyo en concreto, o en el que tú te mueves más, o en el que tú controlas más, ¿cómo ves todos estos cambios? ¿Cómo ves el sector en general? Vale. Mira, voy a enfocarlo por dos lados, ¿vale? El primero, un Venga. poco la retención de talento. En el sector digital, mundo startup, incluso corporates a nivel digital en los últimos años, sino unos años con mucho movimiento, porque claro, vino COVID y el sector digital lo impulsó. O sea, la realidad, Claro. o sea, muchos e-commerce, tal, de repente todo se empezó a hacer online, la gente pues, tuvo mucha necesidad y se hubo muchas contrataciones. Entonces ahí ha habido mucha rotación y luego también ha habido muchos despidos, pues ha habido unas expectativas
de crecimiento brutales. La gente se pensaba que los siguientes años al COVID iba a pasar y no, o sea, ha crecido, pero a otros ritmos. Entonces el mercado está un poco revuelto en ese sentido. Yo creo que las empresas tenemos el reto de generar entornos de trabajo donde la gente quiera currar, y esto es súper complicado. Quiera currar porque yo creo que a día de hoy el remoto, al menos en digital, ya es algo que es una realidad. Es decir, nosotros, por ejemplo, somos 100% remotos toda la compañía, pero lo que antes era una ventaja, pues ahora es lo nuevo normal. Entonces, cada vez más es complicado diferenciarte en valores añadidos como empresa, ¿no? Es decir, oye, pues es que a día de hoy, pues el ser remoto y flexible, pues no es un perk, es una realidad. Entonces, tenemos que continuamente estar buscando, ¿no? Cómo poder dar ese espacio y resulta muy complicado. A día de hoy, lo que pasa es que alguien aquí en España puede estar trabajando por una compañía en San Francisco que le va a pagar X veces más, que va a estar trabajando en remoto y que muchas veces el nivel de presión pues, puede ser el mismo que tengas en una empresa en España y con una cierta, pues incluso pretensiones mayores. Tenemos que ver cómo competir en este mundo global. Yo creo mucho en que hay que generar apuestas ganadoras, es decir, tenemos que ser ambiciosos como compañía. Parte de la retención del talento para mí está en la ambición que se vea en la compañía. Oye, porque a todo el mundo, o mucha gente, o el perfil al menos de gente que nosotros queremos tener en nuestra compañía, es gente que quiere estar en un sitio relevante, que haga algo distinto y que crezca. Y lo veo mucho, ¿eh? O sea, cuando la gente ve que la empresa crece, te lo dice. Te dice, joder, es que parte de lo que valoro es que estoy en un sitio donde cada día estoy aprendiendo una cosa nueva, tenemos cada vez clientes más grandes, estoy descubriendo cosas y hay un reto. Entonces, ¿qué pasa? Que tú como compañía sabes que no puedes dejar de traer retos nuevos sobre la mesa porque va a haber gente que se te vaya a otro lado. Entonces, esa parte de tener retos continuos para gente inquieta es muy importante, o hay una parte muy importante de que la gente esté lo más a gusto posible, oye, flexibilidad, remoto y todo lo que puedas hacer en cada momento y darles mucho cariño. Y luego veremos un poco, que lo conecto con lo siguiente, pues cómo irrumpe lo siguiente. Para mí las IAs es como la transformación digital, pero un orden de magnitud más. Transformación digital que ha cambiado bastante el panorama empresarial en los últimos años. Sí. De hecho, ha habido muchos negocios que se han ido a la mierda y otros que se han transformado. En el fondo ha sido, pongo un nuevo canal. O sea, haces lo que hacías antes, pero ahora me lo pillas por internet. O sea, conceptualmente no es mucho más. Las inteligencias artificiales no son un nuevo canal. O sea, nos permite un nuevo canal, pero además nos permiten sobre todo dar superpoderes a cualquier persona. Y se está hablando de que la necesidad, por ejemplo, de equipos para hacer un proyecto relevante pues va a ser un orden de magnitud menos. Que las startups ya no van a ser de 100, 200, 300 personas. Van a ser 10, 20 personas haciendo algo acojonantemente con mucho impacto. Esto va a cambiar roles, va a cambiar necesidades económicas, va a cambiar el ciclo de disrupción. Hablamos de que cada vez todo va más rápido, pues va a ir todavía más rápido y se va a acelerar. Y, por ejemplo, nosotros como compañía queremos ser AI first, ¿no? Es decir, tenemos ya desde este Q que todo el mundo de la compañía está usando inteligencias artificiales para ver cómo sacarle el máximo partido. Por ahí va, por aquí va a ir todo. Pero bueno, que a lo mejor luego dentro de 3 años sale otra cosa. Seguro. La historia es que hemos aprendido, y que esto lo hemos vivido, que la tecnología es un catalizador brutal. Entonces nosotros entendemos que tenemos una posición competitiva porque hacemos growth, que es algo un poquito distinto a lo que está haciendo el mercado. Con métodos científicos, experimentamos, tenemos un enfoque, pero es que las IA van a poder hacer lo mismo que hacemos nosotros a día de hoy de forma automática en X años. Es decir, no nos podemos dormir, tenemos que entender cómo podemos utilizar cualquier herramienta que salga a nuestro favor, pues para estar haciendo cosas, aportando mucho más valor encima de ello. Vienen unos años interesantes. Y en 2-3 años, o sea, yo creo que en 2-3 años esto ha cambiado totalmente. Sí, no. El cambio se prevé sustancial. De hecho, hay una idea que me ronda por la cabeza de hace bastante tiempo a nivel de reflexión, y es que yo creo que cada vez más vamos a un modelo de economía con mucho freelance, mucho externo que colabora con empresas, ¿sabes? Van a haber menos empresas, pero con muchos más colaboradores externos, ¿vale? Ese modelo de yo me monto mi negocio desde mi casa o desde donde quiera
porque tengo herramientas que me hacen, que me suplen otras cosas. Y yo soy un equipo de una persona, como mucho 2 personas. Y suplo y doy servicio a otras empresas más grandes, o precisamente porque sí, o incluso como apoyos puntuales, es decir, pues mira, necesito, porque en vez de contratar a alguien in-house, voy a tirar de este freelance o de este otro, que ya se hace, ¿no? Pero creo que va a ser como, va a proliferar no sé, es mi idea, ¿eh? Antes que, Total. Mira, antes que por montar poner un... Sí, sí, tira, tira. Por poner, perdón, un ejemplo de esto, por ejemplo, nosotros en Mumbler, que es mi side project, que levantamos a una ronda de 100 y pico mil euros, pero nosotros al final está dedicado full time mi socio, Paul, vamos a meter a la otra persona para que la apoye, pero tenemos un equipo de desarrolladores en la India que funciona de lujo, Claro. tenemos una persona de diseño que nos echa pues unas orillas al mes según necesidades, y tenemos un mogollón de freelance. Y entendemos la empresa como tú lo dices. Oye, Claro. las necesidades de mi empresa varían muy rápidamente. Necesito una estructura flexible. No tiene sentido que yo me gaste $500,000 al año en nóminas para cosas que voy a necesitar un poco. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y las IAs van a acrecentar todavía más esto, porque claro, pues oye, pues ya no vas a necesitar una persona que se tire un mes escribiendo cosas. Va a tener una persona que con una IA, pues a lo mejor en unos pocos días va a hacer Puedo no sé sacarlo. qué. Totalmente, totalmente. Y no sé, es importante porque lo va a cambiar todo, tal cual. O sea, no es algo solo del sector digital. O sea, yo creo que esto va a tocar. Hay como, teniendo en cuenta los matices, ¿no? De cada una, pues, el sector industrial lleva mucho tiempo utilizando inteligencias artificiales también, es decir, que no es algo nuevo y todo esto de la industria 4.0 y todo esto, pero a todos los niveles. Yo creo que ya esto empieza a coger otro tipo de tono y las empresas que más clásicas o más tradicionales, digamos, lo van a pasar difícil, ¿vale? Y sobre todo si son pequeñitas, porque se van a ver muy desbordadas. O sea, de hecho ya no se puede, o sea, tú ya no puedes estar tan al día de todas las cosas nuevas que salen. O sea, es increíble cómo cambia todo, ¿no? Es que estos ciclos de disrupción que son tan rápidos, o sea, antes te tenías que adaptar, pero ahora lo que hacen es limpiar. O sea, Yeah. en un ciclo limpia todo lo que no se puede adaptar y se crean otras, las mismas empresas, es decir, cubriendo mismas necesidades, pero utilizando nuevas tecnologías. El ciclo de disrupción es tan rápido que pues eso, es más fácil casi cortar, limpiar y rehacer que adaptarte, porque Adaptar. una empresa en cuanto tiene más de 3, 4, 5 personas ya cuesta mucho que se adapte. Joder, ya te digo, sí, sí. Vale, venga, pues vamos a hacer un par de preguntas ya por ir cerrando la entrevista. Cuéntanos algún aprendizaje que hayas tenido en todos estos años que llevas en los diferentes roles que tienes, ¿vale? Porque centrarse es muy difícil, ¿no? Pero es como muy poliédrico. Pero algún aprendizaje específico que te haya supuesto como un antes y un después. Creo que todos tenemos ese momento en la vida que dices, aquí me hizo clic y cambió todo, ¿no? Creo que eso pasa. Y normalmente suele pasar en la franja de los 20 a los 30, ¿vale? Normalmente. Cuéntame, si puede contarse ese aprendizaje, y si no, pues Sí que se puede. O sea, yo diría dos grandes aprendizajes he tenido. El primero es cuando estás creando algo, mantener una visión propia y tuya y oye, aceptar feedback y adaptar el cómo voy a llegar a ella o los pasos intermedios, pero nunca renunciar a tu visión. Yo esto lo aprendí cuando empezamos a montar BrainSense, que es mi anterior empresa, que estuvimos 10 años, y donde al final por feedback de inversores, por feedback de gente que nos intentaba ayudar, cambiamos la visión. Y luego en el medio a largo plazo nos dimos cuenta que la visión inicial que teníamos hubiera perdurado mejor. Y sobre todo que hubiéramos aprendido más, que eso es una parte muy importante. Oye, tú sabes por qué quieres llegar ahí. Oye, pues si luego no llegas, el aprendizaje es más claro. Si no, te quedas siempre con la duda de qué hubiera pasado. ¿Vale? Para mí eso es un aprendizaje. Oye, visión, a saco con ello. Es tu play, es tu vida, es tu visión. Claro, no te dejes influenciar demasiado en el destino. O sea, sí que aprende del cómo navegar para llegar hasta ahí. Luego, y eso casi fue al principio, o sea, empecé a tener la visión al principio, aunque luego me di cuenta con el paso del tiempo, pero luego cuando cerramos la compañía aprendí otra cosa, que es
casi un poco el coste del tiempo dedicado y que no generes una imagen tuya en torno a los resultados de tu trabajo. Es decir, para mí el cierre de Brainsync fue bastante traumático, pues porque mentalmente no estaba preparado para cerrar, porque entre otras cosas yo había construido parte de mi identidad muy seguramente en base a Claro. oye, tengo un negocio que está creciendo, mi imagen de startup, quiero llegar aquí en tanto tiempo, renuncio a estas cosas personales por esto. He tenido un hijo con 40 años, entre otras cosas, porque oye, pues con 30 y pico decía, me voy a centrar en esto. El día que se te desmorona todo eso, no es que cierres una empresa, que eso ya lo he hecho varias veces y lo haces, sino que estás cerrando una identidad. Casi te toca destruirte a ti mismo, es decir, oye, todos los cimientos que he montado sobre mí no tienen sentido, tengo que romperlos y reconstruirlos. Entonces yo creo que hay que ser cuando construyes algo, separarte, ¿no? Tener tu identidad propia, que no dependa tanto de lo que consigues, evidentemente influye, y ser capaz de cuadrar tu vida con tus retos profesionales y de una forma mucho más natural. Muy bueno. Es interesante porque los dos aprendizajes que has nombrado tienen de fondo el branding. Es marca de fondo, es Sí. marca. Por un lado, es marca personal, separación de quién soy yo y qué es mi empresa o mi negocio. Justo. Y el otro, la visión. ¿Sabes? No. Ver a dónde quiero llegar, ¿no? Entonces, todo eso es marca. Es curioso porque a mí la gente de mi entorno se ríe de mí porque yo todo lo veo desde esa clave, ¿no? Pero es que para mí Está ahí, yo estoy de acuerdo, está todo. para mí es inevitable, ¿vale? Sí. Verlo desde ese punto de vista. Entonces, nada, me ha molado porque yo me los he apuntado también, ¿eh? Los retos, sobre todo el segundo, me ha parecido interesante porque cuando tienes un negocio que está muy vinculado a tu marca personal, hay que saber separar también, ¿eh? Y ese me lo apunto también para mí, ¿eh? Vale, pues nada, así por finalizar, ¿cómo ves tu profesión dentro de 10, 15 años? A lo que tú te dedicas, ¿vale? Elige la cara que quieras. ¿Cómo ves un Venga. poco tu profesión dentro de 10 años? A raíz de todo lo que hemos hablado antes. Claro, me centro en el growth Venga. y sinceramente no tengo ni idea. Sé que va a Genial. ser totalmente distinto de lo de hoy. Yo estoy muy seguro que en apenas 5 años, por ejemplo, lo que hacemos a día de hoy en Produja, que es exactamente lo que hacemos a día de hoy, van a ser capaces de hacerlo las IAs, por lo tanto, pero también estoy seguro que vamos a poder aportar valor de alguna otra forma. Entonces, yo creo que viene un ciclo de transformación tan fuerte. Que conste, disclaimer, llevo toda mi vida desde que era enano leyendo libros de robots, de Asimov y tal. ¿Qué pasa? A mí me pilla hice mi doctorado en inteligencia artificial, que no la acabé la Pues tesis, pero estuve muchos años ahí. A mí esto me flipa. O sea, de hecho yo pensaba que ya no iba a llegar, ¿no? ya. Porque ha habido muchos inviernos de inteligencia artificial y ahora me pilla con pleno hype. Pero sí que creo que el potencial que tiene todo esto es brutal. Entonces yo creo que el growth y todas las profesiones en 15 años es que, bueno, quizás las más yo qué sé, el agricultor va a seguir en 15 años haciendo lo que hace con más tecnología o lo que sea, pero las profesiones que digo yo importantes de verdad, que son las básicas, van a mantenerse bastante. Pero todas las digitales, curiosamente que pensábamos como que estábamos oye, a salvo de todo esto, se van a transformar totalmente porque lo que hacemos a día de hoy lo puede hacer una máquina. Entonces yo creo que son años para los que hemos vivido esta transformación digital como en primera persona. Yo a veces me he sentido como un poco flipado, ¿no? Decir, bueno, esto lo tengo controlado, tengo una ventaja, pues ahora ponte las pilas porque vamos a estar en desventaja si no estamos ahí. Ya te digo, nosotros por eso en la compañía nos hemos puesto a saco con la IA, pues decimos, o nos ponemos o en 2 años nos saca alguien fuera de juego porque ha sabido entender estas nuevas herramientas, estas nuevas habilidades que tenemos. Genial. Vale, y ya estos 2 últimos minutos que quedan, ¿alguna cosa que quieras recomendar, promocionar? ¿Tienes una newsletter? En fin, no sé. Tienes un par de libros, creo recordar también. Pues lo que quieras. Pues mira, si alguien quiere crecer a nivel personal, oye, pues que se pase por mi newsletter sobre crecer.com, porque básicamente comparto mis pedradas mentales. Me acuerdo Calvo con Barba me lo dijo en su día, me hablaba de decía, cada uno tiene su pedrada mental, y es verdad, o sea, yo ahora estoy como muy ahí, quizás por lo que viví con el cierre de Brains y cómo me he ido reconstruyendo personalmente y las taras que me ha dejado, que lo veo con tiempo y digo, no entiendo por qué, pero me ha pasado, o sea, entonces Yeah. estoy en ese descubrimiento. Y si a alguien le interesa crecer su negocio, pues bueno,
Product Hackers, tenemos una escuela también, go.producthackers.com, con algunos cursos gratuitos de growth por si queréis introduciros y entender un poquito qué es esto del growth, que tiene su gracia. Genial, pues lo dejaremos los enlaces en las notas del episodio y nada, muchísimas gracias, Corti, yo me lo he pasado genial, te había prometido 50 minutos, ¿vale? Lo voy a mantener, pero yo estaría hablando otros 50 minutos más, ¿vale? Igual. Así que genial, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Ha sido un placer, Samuel, me lo he pasado muy bien, lo he dicho. La próxima con unas cervezas, ¿eh? En lugar de grabarlo, ha quedado grabado, ¿eh? Muy bien, Corti, muchísimas gracias, un saludo. Abrazo.